Hola queridos espectadores. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que mezcla dulzura con heridas ocultas, donde una mujer debe debatirse entre la oscuridad de su pasado y la luz de su futuro. Ella es tú. Vi una mujer que lleva en el corazón profundas cicatrices de un matrimonio roto. Aunque anhela ser amada, el miedo la detiene y no se atreve a abrirse de nuevo. Entonces el destino pone en su camino a Alan, un hombre cálido, paciente y siempre dispuesto a acompañarla en silencio. ¿Tendrá Tuvi el valor suficiente para superar el dolor y confiar en un nuevo amor? ¿O será su pasado la cadena que la mantenga atrapada, alejándola para siempre de la felicidad? Esta historia nos llevará a través de momentos dulces, llenos de desafíos y de decisiones que mantendrán a la audiencia en vilo, esperando cada desenlace. La cena en casa de Alan estaba llena de risas. El aroma del arroz recién hecho se mezclaba con el olor del caldo caliente, haciendo que el ambiente se sintiera más cálido que nunca. Tuvi permanecía en silencio junto a la mesa, con la mirada sorprendida ante aquella reunión sencilla, pero tan cargada de cariño. Cada palabra y cada risa de la familia de Alan le parecían como piezas de un tesoro que había perdido hacía mucho tiempo en su propio hogar, lleno de sombras. Cuando la cena estaba por terminar, la madre de Alan dejó suavemente los palillos sobre la mesa y se volvió hacia Tuvi. Sus ojos reflejaban ternura y también una compasión profunda. Con delicadeza, tomó la mano de Tuvi, una mano frágil y fría por los años de sufrimiento. Su voz era dulce, pero cada palabra tocaba lo más hondo del corazón. Te veo bondadosa trabajadora. Si algún día aceptara ser mi nuera, sería una gran bendición para esta familia. En ese instante, la sala quedó en silencio. Tuvi se quedó inmóvil con el corazón repentinamente desbocado. En sus ojos brilló una chispa, una esperanza mínima de tener un verdadero hogar. Pero enseguida su rostro se entristeció. Sus hombros temblaron levemente. Bajó la cabeza y con voz entrecortada, apenas audible, dijo: «Lo siento. Después de un matrimonio roto, ya no tengo el valor de amar a nadie más». Una lágrima resbaló sobre el cuenco de arroz aún a medio comer, como una gota de lluvia, apagando la pequeña llama de calor que intentaba mantenerse viva. Alan, sentado a su lado, la miraba en silencio. En sus ojos había dolor y compasión que no sabía expresar, mezclados con un sentimiento profundo que todavía no se atrevía a confesar. La madre, con ternura, apretó un poco más la mano de Tuvi, como queriendo transmitirle el calor de esa figura materna que ella había anhelado durante tanto tiempo. El ambiente en la sala era cálido, pero al mismo tiempo estaba teñido de melancolía. Y justo en ese momento cualquiera se preguntaría: ¿tendrá Tuvi la valentía de abrir su corazón para aceptar un nuevo hogar? ¿O su pasado seguirá encadenándola a la soledad? Alan se quedó en silencio al escuchar las palabras de Tuvi. Cada sílaba caía como una piedra directa en su corazón. Ya no tengo el valor de amar a nadie más. Esa frase resonaba dentro de él, oprimiéndole el pecho. Frente a sus ojos, Tuvi estaba allí pequeña y frágil, como un pétalo que había sobrevivido a la tormenta temblorosa, pero aún intentando mantenerse erguida. Dentro de él nació un deseo intenso: extender los brazos y abrazarla, protegerla de todo el dolor. Quería decirle: déjame ser el último en tu vida quien borre tus lágrimas. Pero sus labios apenas temblaron antes de cerrarse. Tenía miedo. Miedo de que una palabra precipitada abriera aún más la herida en su corazón. La mirada de Alan se quedó fija en Tuvi, profunda y cargada de todo lo que no podía expresar. En sus ojos había un amor callado, una tristeza contenida
y también una firme decisión. Aunque cierres tu corazón, yo esperaré afuera paciente hasta el día en que te atrevas a abrirlo de nuevo. El ambiente cálido de la cena de pronto se volvió pesado. Las risas desaparecieron dejando solo el eco de los latidos fuertes en el pecho de Alan. Sus ojos reflejaban ternura y dolor, al mismo tiempo como una llama atrapada en medio de la tormenta. La cena terminó, pero en ese silencio quedó una pregunta que resonaba en el corazón de todos. ¿Elegirá Alan seguir guardando silencio para proteger a Tu-Vi? ¿O llegará el día en que rompa ese muro de miedo y logre entrar en el corazón que ella mantiene cerrado? Esa noche, después de la cena en casa de Alan Tu-Vi, regresó a su pequeña vivienda. A su lado, Lindo corría dando saltitos con su diminuta sombra, alargándose bajo la pálida luz de la luna. El callejón conocido estaba en silencio, solo se escuchaba el viento colándose entre los tejados desgastados. Al entrar en su habitación, Tu-Vi se sentó en la vieja cama de bambú marcada por el paso del tiempo. La madera crujía recordándole los días pesados y asfixiantes vividos dentro de ese mismo techo. La oscuridad cubría todo el espacio, solo un rayo de luna se filtraba por la rendija de la ventana, iluminando su rostro con un aire de confusión y desorden interior. Llevó una mano a su pecho donde aún resonaban las palabras tiernas de la madre de Alan. Si algún día aceptaras ser mi nuera, sería una gran felicidad para esta familia. Una frase aparentemente sencilla, pero que había caído en su corazón como una piedra en un lago tranquilo, levantando olas que no podía detener. Por primera vez en muchos años, Tu-Vi había sentido el calor de una familia verdadera, un lugar donde era mirada con afecto, donde una mano la sostenía con amor incondicional. Y más que nada, sabía que todo eso existía gracias a Alan. Él había abierto la puerta que la sacó de la oscuridad, mostrándole que en esta vida aún quedaban rincones de paz donde refugiarse. Pero en lo más profundo, Tu-Vi no podía deshacerse del miedo. El pasado era como una sombra inmensa que la envolvía susurrándole que la felicidad era frágil, que podía desvanecerse en cualquier momento. Sus ojos se nublaron con lágrimas que no llegaban a caer, mientras en silencio se preguntaba: «¿Merezco un nuevo hogar? ¿Tendré la valentía de abrir mi corazón otra vez?» Lindo se acurrucó en su regazo, como si pudiera sentir el peso de su tristeza. Ella sonrió suavemente, acariciando su pequeña cabeza, con los labios temblorosos, pero la mirada encendida por un destello de determinación no importaba si había tormentas adelante, debía vivir, por ella misma y por quienes la habían amado y protegido. La habitación quedó en silencio, solo interrumpida por suspiros suaves que se mezclaban con el viento afuera. Una imagen final cargada de intensidad, la joven sentada sobre la cama de bambú, con la luz de la luna iluminando un rostro marcado por el dolor y la esperanza. Y la pregunta que quedaba abierta para todos: ¿seguirá Tu-Vi encadenada a la oscuridad o se atreverá a dar el paso hacia la luz que la espera? La noche cayó y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Tu-Vi permanecía en silencio junto a la cama de bambú, con las manos entrelazadas, temblando como si intentara sostener los pedazos rotos de su corazón. Afuera el viento se colaba por la rendija de la puerta, sonando como un susurro inquietante del pasado, recordándole cada herida que aún no había sanado. En su mente aparecía con claridad la imagen de su exesposo, esas miradas frías, las palabras hirientes, las noches solitarias en las que lloraba en silencio. Aquella pesadilla era como una cicatriz imposible de borrar. Tenía miedo de que si daba un paso más, volvería a caer en el mismo círculo de dolor de antaño. Y aún así, la imagen de Alan no dejaba de regresar. Sus ojos llenos de ternura, la mano que siempre estaba ahí para ayudar.
y aquella cena familiar en una casa rebosante de risas. Todo parecía un sueño dulce, pero precisamente por ser tan hermoso, le daba aún más miedo. Se preguntaba, ¿de verdad esto es para mí? ¿O solo es una ilusión frágil que tarde o temprano se romperá como antes? Tuvi se abrazó los hombros con el corazón dividido entre dos abismos. De un lado el pasado lleno de dolor profundo, del otro un futuro cargado de esperanza, pero también de incertidumbre. No quería lastimar a Alan, y menos aún volver a herirse a sí misma. Pero cada vez que recordaba la forma en que él la miraba, algo en su interior se estremecía. Susurró en la oscuridad con la voz entrecortada. «Perdóname, Alan. Aún no puedo salir de mis propios miedos. Aún no puedo estar al lado de alguien más, aunque mi corazón también anhele ser amado». Lindo se frotó suavemente contra su mano como si intentara consolarla. Tuvai bajó la mirada y dejó escapar una sonrisa tenue entre lágrimas. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse no solo a Alan, sino también a su propio corazón herido. La cámara se cierra con la imagen de Tuvi, encorvada en la oscuridad, con la luz de la luna entrando por la ventana y dibujando sus frágiles hombros. Y queda una pregunta en el aire, dejando a todos en silencio. ¿Permitirá Tuvi que el dolor la encadene para siempre o se atreverá a abrir su corazón una vez más para encontrar la verdadera felicidad? Sớm tinh mơ khi xương còn văng kín lối. Tú Vi đã phải dậy từ rất sớm, đôi bàn chân trần lạnh buốt.